me acompaña y me enorgullece presentarles a Oscar Aza. Él es periodista dominicano, residente en Miami y pues presentador de radio y televisión. Oscar, bienvenido a Panamá y bienvenido pues a Next Noticias. Muchas gracias, muchas gracias. Es para mí un verdadero placer y un honor estar aquí en tu programa. Un país que quiero tanto, ¿no? Que tengo tan bellos recuerdos de cuando me tocó trabajar aquí. Bueno, te tocó trabajar en momentos muy difíciles. Difícil. Él fue pues quien cubre la invasión para Univisión y el país que viste en 1989 es No, otro. el país que vi en el 97 que regresé es otro país, es un país casi del primer mundo. Casi. Sí, en el sentido de que todavía le hace falta unas cositas, pero me alegro mucho de ver cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado Panamá. Bueno, tú vienes también de un país que también ha sufrido una transformación interesante, que es la República Dominicana. ¿Cómo no? A pesar de que tienen problemas muy graves, como el caso haitiano. Casi 2 millones de haitianos en la República Dominicana, un país pobre que no puede resistir esa migración. Y los temas migratorios del siglo XXI, ¿no? Nosotros tuvimos hace poco al nieto de Trujillo, que está pues aspirando a ser candidato. Ranfito. Rafi, sí. Bueno, que se puede decir que es alguien con educación más americana que dominicana. Él nació en Nueva York, es un muchacho que ni siquiera conoció a su abuelo, porque su abuelo fue ajusticiado antes de él nacer. Pero ya tiene 10% en las encuestas. Ha ido subiendo, ¿no? Y tiene una propuesta interesante que es poner un muro entre República Dominicana y Haití. Bueno, eso de los muros están de moda. Y decir que toda la ayuda que le quieran dar a Haití mejor se la dan a la República Dominicana, que toda que le dan a la República Dominicana se la dan a Haití mejor. Sí, el problema de los muros es que cuando haces muros, entonces los que se van a meter hacen túneles. Bueno, porque pareciera que para la administración americana lo único que les importa en América Latina es el muro. Donald Trump es un político atípico, es un hombre de negocios, sí. Muy pragmático y que no tiene filtro para hablar. Todo lo que se le ocurre él lo habla. Y su base, él está gobernando para su base él le prometió en la campaña hacer ese muro, se ha centrado en eso, todo lo que prometió ha tratado de cumplirlo, muchas de ellas cosas... De ocurrencias más que... Ocurrencias y evidentemente estamos ante un presidente inédito, un presidente diferente, que está gobernando para su base y muy controversial, ¿no? Ahora con el Congreso en contra, las reglas de juego cambian, vamos a ver qué va a pasar. Pero un presidente con una economía, por lo menos en números macro, que está funcionando. Está funcionando, pero los ciclos económicos no tienen muchas veces que ver con los ciclos políticos. A un presidente le puede tocar la época de las vacas flacas, que es producto de una gestión anterior, y viceversa. O sea, tú disfrutar de los beneficios de políticas que se implementaron con anterioridad. Pero sin lugar a dudas que ya estamos en la recta final y todo lo que estamos viendo es la campaña del 2020. Eso te decía lo del muro, porque América Latina va a tener así mismo como la primera década del siglo fue la del socialismo del siglo XXI, parece que el péndulo gira radicalmente hacia la derecha en esta segunda década de este siglo. La llegada de Bolsonaro, de Macri, de Iván Duque en Colombia, de un grupo de presidentes, y México parece que va siendo la excepción a la regla. Así es, evidentemente que la ley del péndulo se ha producido, o se está produciendo, porque ya no estamos ante el siglo de las ideologías. Estamos ante estados corporativos, como es el caso, por ejemplo, de la ex Unión Soviética, de Rusia. Claro. Lo que gobiernan en Rusia es una plutocracia, donde el comunismo está totalmente borrado hay nada de la guía telefónica. Y lo mismo ocurre en China. En China tú ves que lo que hay es una serie de empresarios con un concepto corporativo y el partido como instrumento de ese... De orden. Exacto. De orden interno, de medidas coercitivas en lo interno. Pero a nivel, como tú dices, macro, lo que hay es un concepto empresarial de grandes magnates, del capitalismo. Un capitalismo de Estado. Un capitalismo de Estado que me pareciera que en América Latina vamos rumbo a una segunda guerra fría, pero esta vez comercial,
y esta vez, pues entre Estados Unidos y China, teniendo, y lo he dicho varias veces, América Latina y África como su campo de batalla. El problema nuestro, como yo lo veo, es que no hay reglas de juego. Entonces, mientras las sociedades organizadas solidifican sus instituciones, nosotros no. Nosotros muchas veces tenemos regímenes presidencialistas, grupos élites de presión. Sí, creemos que elegimos reyes, no presidentes. Exacto. Somos monarquías tropicales, en la gran mayoría. Exacto. Y entonces te encuentras con una serie de proyectos totalmente disparatados, fuera de época, desfasados. Y es la cuota que estamos pagando ahora. Por ejemplo, no hay separación de poderes. Modificamos cada vez que llega un gobierno al poder, crea un nuevo Estado y modifica la Constitución. O sea, no hay reglas de juego permanentes. Y entonces esa es nuestra gran desgracia, ¿no? Bueno, la gran desgracia con un problema humanitario de proporciones casi bíblicas que se va a tener con Venezuela. Es decir, Estás dando en el clavo ahí, has metido el dedo en la llaga. y eso va a provocar pues una especie de solidaridad continental para hacer que Venezuela vuelva a ser lo que, o por lo menos entre en un sendero para llegar algún día a ser lo que fue. Alguien me dijo, un asesor de la Casa Blanca, ex asesor de la Casa Blanca, cuando comenzó todo este problema con Venezuela y Chávez y eso, que yo le dije, ¿cuál tú crees que es el mayor problema? Dice, el mayor problema de Venezuela es que tiene petróleo, que hay mucho dinero. Hay mucho dinero en eso. Entonces, alguien le metió en la cabeza a Chávez de que Venezuela no era un país latinoamericano, sino un país petrolero. Y buscó una serie de alianzas totalmente absurdas, como es haberse ido a meterse en un pleito donde no era su barrio planetario y darle entrada a Irán y establecer una relación muy complicada con Irán, enajenándose el favor de Israel, metiéndose en un pleito en otro barrio planetario. Y eso paga las consecuencias. Entonces tiene una serie de cuadros ahí, como Tarek El Aissami, que es un hombre que responde a Hezbollah y responde a los regímenes más radicales de la zona, ¿no? del Medio Oriente y del Asia Central. Y entonces estamos frente a un gobierno que no entiende, y ahora con Maduro menos, cuál es su papel y lo que es Venezuela. Traer las ideologías del siglo XIX, de un socialismo y de una serie de medidas buscando la igualdad, es algo verdaderamente que no tiene asidero. ¿Por qué? Porque la mejor forma de combatir la pobreza es creando riqueza. Entonces, en un mundo como el que estamos, de esas relaciones corporativas... Pero Venezuela tenía esa opulencia y esa riqueza para repartir. Se lo robaron todo. Se han creado fortunas totalmente indecentes. Se ha producido el saqueo del Estado venezolano de la forma más brutal que uno se puede imaginar. O sea, ¿cómo tú explicas que un chofer sea una persona de miles de millones de dólares? ¿Cómo tú explicas que inclusive en la compra de los CLAP, de la comida, para las clases más necesitadas, se haya producido una estructura mafiosa de robarse ese dinero también y de hacer negocios con las necesidades y los programas sociales? ¿Cómo tú ves el fin de este régimen? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero sí te puedo decir que en la historia de Venezuela hay unos niveles de violencia social muy graves. De siempre. De siempre. Desde el punto de vista político, fíjate qué curioso, Venezuela ha regresado al siglo XIX. Las lanzas coloradas están todavía dando vueltas por ahí. Lanzas coloradas. Entonces te encuentras con una serie de caciques y de líderes regionales con una cantidad de recursos extraordinarios, de recursos para ellos. Sí. Y eso evidentemente agravado con el tema del narcotráfico, el tema de la migración más grande que ha conocido Latinoamérica. Un pueblo en fuga, a pie. Pero ¿cómo sobreviven? Porque a la larga, un país que importaba el 90% de todo lo que consumía, ahora sin divisas, ¿cómo hace? Sin divisas para el pueblo, pero con divisas para la clase gobernante, para la clase dirigente. Ellos no les interesa que el pueblo pase hambre con tal de mantener el poder. Entonces, precisamente, hay quienes dicen que esa es parte de una estrategia de que el pueblo esté pensando cómo comer
el diario vivir. Sí, y no estás pensando en No otra está cosa. pensando en conspirar ni tumbar el gobierno. Y eso tiene cierto asidero porque los Castro han gobernado 60 años en Cuba en esa forma, ¿no? ¿Tú ves una transición en Cuba poco rumbo a hacer algo parecido a una China tropical? ¿Dónde están los chinos? Bueno, Esa en es el la sentido gran- de que No, yo sé. Mira, unos grandes receptores de capital mundial y un partido que lo único que está haciendo es poniendo orden. hay un intelectual cubano que vive en Cuba, muy ligado a la Iglesia Católica, que era editor de la revista Vitral, Dagoberto Valdés, que creó una frase que yo la he tomado porque retrata realmente lo que ha ocurrido desde el punto de vista antropológico. Dice que el daño antropológico que se le ha hecho a los cubanos ha sido irreversible. Evidentemente que un país con tanta gente culta, con tanta gente preparada, y los únicos que pueden gobernar es la familia Castro. Es una monarquía tropical. Es una monarquía tropical. Nadie tiene derecho a aspirar nunca jamás en Cuba a tener, aunque sea una parte alícuota del poder. Todo eso lo tienen concentrado la familia Castro. Después de Fidel Raúl, después de Raúl El cuñado, está el yerno. López Calleja manejando la economía, el nieto que le dicen el cangrejo en la parte de la seguridad, Alejandro Castro Espín, que a propósito me dicen que está en plan pijama, luego del problema sónico ese que se le responsabiliza de... De los problemas. Sí, parece que se le fue el volumen y envió unas señales ahí de baja frecuencia o de alta frecuencia que causó todos esos problemas. Pero realmente estamos ante un país atrapado ahí en su laberinto, que es el caso de Cuba. Que a propósito, dentro de los escándalos de Odebrecht, no se quiere hablar del caso del Mariel, Del puerto de Mariel. que ese fue un negocio que hicieron Dilma, Lula y Raúl Castro. Ahí no hay contabilidad. Ahí no hay Como en Venezuela. check and balance, como el caso de Venezuela. En el caso del Mariel, y lo de Venezuela es espantoso. Se proyecta que en unos 2 o 3 años van a ser 8 millones los venezolanos que han emigrado de su país. Estás hablando de una tercera parte de la población. Es una tercera parte. La población casi de la República Dominicana o de Haití ha emigrado de Venezuela. América Central parece también un manual de estados fallidos. El norte de América Central ese triángulo norte, son casi narcogestados, es decir, manejados por militares corruptos y por los maras. por las maras que están metidas en todas las organizaciones criminales del mundo. Así es. En Nicaragua se ha producido un fenómeno inédito en la historia de Nicaragua, tanto que criticaron a Somoza y Ya los rompieron el Ortega. récord. Y los Ortega. Me comentaban que hay una estructura dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, corporativas, que están inclusive en la bolsa de Wall Street, en Nueva York, como corporación. O sea, ya no es un problema, como decía, ideológico, no existe, ya no es un problema ni siquiera político, desde el punto de vista de la política tradicional que tú y yo conocemos, sino estamos hablando de una corporación de negocios. Sí, pero a diferencia de los Castro y a diferencia de Maduro, Daniel Ortega sí ha ido a elecciones, las ha perdido y lo han echado, pero ha ganado también y de forma contundente. Hay una gran culpa de la oposición Y encabezada con un por- empresariado que yo conversaba con varios y me decían, no, es que nos está yendo muy bien. Sí, hasta que Daniel Hasta dijo, que Daniel- esto es mío, sí. esto es mío, y modificó la Constitución. La ha modificado varias veces, pero la oposición en su momento, que llegó al poder, tiene una cuota de responsabilidad enorme. En el caso específico de Arnoldo Alemán, que le encontraron una cuenta aquí de Aquí. 5 millones de Sí, dólares, sí, sí, y ahora una- está demandando a Panamá A Panamá. por el tema ese, ¿no? Pero no ocurre lo mismo, guardadas proporciones con Venezuela, una oposición realmente que no estuvo a la altura de las circunstancias. Totalmente, totalmente. Lo de Venezuela es inédito. Hay una atomización de la oposición, una erosión, y hay una atomización dentro del gobierno. Dentro del gobierno lo que hay una serie de bandas criminales encabezadas por Maduro y Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Hay una cúpula totalmente mafiosa que mata de cuerpo presente, como decía un amigo mío. Sí. Ligada al narcotráfico, ligada al tráfico de armas. Es una situación sumamente complicada la de Venezuela. López Obrador será aquella frase de Porfirio Díaz, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, hará esa gran diferencia en México. De un López país Obrador- que quedará en el medio de la nada, sin vecinos. López Obrador es el típico político que llegó en el momento que no era, que no le tocaba.
Sí, López Obrador hubiera sido un gran candidato en los años 40, 50, pero llegó, Después de Lázaro Cárdenas. pero llegó en el 2018, realmente desfasado. Es un hombre que quiere hacer regresar a México a 50 años atrás. Él quisiera que no existieran los celulares, ni existiera el internet, ni existieran los aviones. Él quisiera andar en el carro de Pancho Villa. Es un hombre más cerca de Plutarco Elías Calles Plutarco Elías Calles. que del siglo XX Que del o siglo XXI. que del siglo XXI. Es un político, de esos políticos parroquiales, que viven en la eterna querella parroquial, Sí. con un discurso demagógico. Es un hombre sin grandes luces y es una gran tragedia para México. Es una gran tragedia para México, que ya tiene tragedias Acumulada. acumuladas. Oscar, un placer tenerte acá.